Hace apenas unos días, la cadena de televisión CNN en español inició una operación de guerra psicológica, una operación de propaganda de guerra contra nuestro país, montado en absolutamente falsedades. Y ahora, una pena que no tenga el periodista que me acosó en las Naciones Unidas para decírselo en su cara, para ratificárselo en su cara. Todo lo que ustedes pretendieron vender en ese programa es absolutamente mentira. Muy buenas noches a los usuarios de Venezolana de Televisión. Bienvenidos a este programa especial Operación Imperial contra Venezuela. Una operación que tiene un clímax, un cenit comunicacional, pero que involucra a diversos actores políticos internacionales, Voluntad Popular, Partido Popular de España, Comunidad de Inteligencia. Una operación que fue denunciada por nuestra canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, esta semana, y también denunciada por nuestro presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. En este programa especial nos acompaña William Castillo, amigo periodista, en este momento viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores, y nos acompaña también Gustavo Borges Revilla, analista, periodista de Misión Verdad. Bienvenidos a este programa especial. Gracias, Iván. Vamos a invitar a los usuarios con una etiqueta que vamos a estar utilizando esta semana, este día de hoy, CNN Operación Imperial. Así que invitamos a los usuarios y a las usuarias a utilizar a esta etiqueta. Vamos también a escuchar un sonido del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien afirmó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, en compañía de CNN, le imponen a su homólogo Donald Trump una política equivocada hacia Venezuela. CNN y el Departamento de Estado le están imponiendo a usted una política equivocada hacia Venezuela. Están promoviendo una intervención general masiva y una agresión contra Venezuela. ¿Quién lo está promoviendo? CNN, que es un instrumento de guerra en manos de verdaderas mafias. CNN, una multiplataforma mediática que tiene detrás de sí intereses vinculados al mundo del tráfico de las armas, al mundo de las transnacionales. Se presenta hoy en día una cara mucho más comprometedora de esta transnacional, que simple y llanamente no es un medio de comunicación. William Castillo, ¿podrías presentar ante los usuarios y a las usuarias parte de lo que ha sido el inicio de esta operación imperial en contra de Venezuela? Sí, bueno, como lo denunció la canciller y lo ratificaba en ese sonido el presidente de la República, estamos viviendo en Venezuela un momento donde confluyen un conjunto de operaciones de naturaleza política, geopolítica y diplomática, económica, con la guerra económica como hemos visto, y todo eso está armado. La punta de lanza de esa estrategia es una campaña muy agresiva en términos informativos o de desinformación, estrategias psicológicas para acosar a Venezuela, para vender al mundo y posicionar y criminalizar sobre todo al gobierno y la revolución bolivariana, vinculándonos a temas como el narcotráfico, el terrorismo, de tal manera que el mundo pueda, asumiendo esa matriz de opinión, asumiendo ese imaginario, ¿verdad?, de que Venezuela prácticamente es un estado disuelto, en crisis humanitaria, donde hay una dictadura que además se ha entregado al terrorismo, se ha entregado al narcotráfico, evidentemente pueda justificar acciones como una intervención internacional. No es cuento, la derecha suele burlarse de esta denuncia, ¿no?, porque ellos realmente la banalizan. La banalizan, pero es una forma de descalificarla, de decir, bueno, vamos a esperar que suceda la intervención a ver si era verdad. Ese es como el tema del magnicidio, ¿verdad? Tenía que morir el presidente para que se empezara a hablar de que hubo intentos de magnicidio, o tiene que morir alguien para decir es que sí lo querían matar, ¿no?, como hicieron con Robert Serra o con otros líderes de la revolución. Lo que quiero decir con esto es que
cada proceso de intervención histórico está precedido de una campaña de descalificación y agresión, de destrucción moral, de destrucción de reputaciones, de destrucción simbólica que abre camino después, por supuesto, después que estás deslegitimado a cualquier tipo de acción. Y yo creo que ese, en primer lugar, ese es el escenario que estamos viendo esta vez. Se abre como una fachada de falsos positivos en un escenario internacional, porque lo que llama la atención, entendiendo lo que es esta transnacional, que tiene una transnacional en español, una transnacional en Chile, en esta oportunidad se utiliza la fachada internacional, que tiene que ver con un proceso de editorialización de la información que va mucho más allá de la regionalización. Importante entonces que nosotros aclaremos por qué se utiliza a CNN Internacional para atacar en esta oportunidad a Venezuela de esa manera tan brutal. Sí, habría que explicar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, CNN no es CNN, digamos, CNN es propiedad de otro conglomerado mucho más grande, que es lo hablábamos ahorita, el Time Warner, que concentra con la nueva fusión que tienen con AT&T el 35% de los contenidos que se producen en el mundo. ¿Qué es contenido? Es películas, es contenido noticioso, son plataformas de internet, tecnología satelital. Es decir, CNN es apenas una parte de un conglomerado que a su vez es propiedad de grandes empresas petroleras, de grandes intereses financieros, de compañías financieras vinculadas a Wall Street. Entonces CNN es, digamos, como la agencia de prensa de megacorporaciones transnacionales que tienen intereses obviamente en Venezuela, como ExxonMobil, como el Fondo Monetario Internacional. Pues si tú te pones a ver quién es la directiva del conglomerado Time Warner, te das cuenta que son la misma directiva de ExxonMobil, son gente que ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, gente que ha trabajado en el Banco Mundial y que tienen, digamos, intereses obvios en principio los recursos energéticos que tiene Venezuela, el petróleo, los minerales, etcétera. Entonces CNN pasa a ser la agencia de prensa de estas corporaciones. Hablaste de los falsos positivos, no es nuevo. Digamos, en la inauguración de lo que se ha llamado las nuevas guerras, los falsos positivos son como la operación de vanguardia que se instala en un país o en un territorio antes de la intervención directa. Caso del Irak con las armas de destrucción masiva. Hay todo un prontuario internacional que alerta sobre este tipo de operaciones. Es lo que decía William, armar un imaginario previo a una intervención. Por eso instalaron en Irak el tema de las armas de destrucción masiva, por eso en Libia instalaron el supuesto bombardeo de Gaddafi a Trípoli, y además estos fueron todos... Las armas químicas de Assad que tenía Assad, pero ¿no? si buscas la raíz, todos son promovidos desde CNN con sus periodistas y corresponsales estrellas. El caso de Libia es expresivo, por ejemplo, con Anderson Cooper, un periodista... Sí, que es la estrella además de CNN Internacional. Bueno, Anderson Cooper en el 2011 recibió una supuesta llamada desde Trípoli de una señora que estaba siendo testigo de cómo bombardeaban su barrio. Finaliza la llamada, Anderson Cooper dice: ¿cuántos muertos más vamos a permitir? Hay que intervenir Libia. A los días, la OTAN estaba tirando bombas Tomahawk en Libia. La canciller habla de una propaganda de guerra en contra de Venezuela. Guerra no convencional. ¿Qué tipo de guerra estamos nosotros en estos momentos padeciendo los venezolanos cuando somos víctimas de este tipo de operaciones de guerra psicológica y de guerra mediática? Sí. La clave de estas guerras es imponer una mentira. En el caso de Venezuela, yo quisiera entrar un poquito allí en el tema de la denuncia, del desmontaje que hace la canciller, porque fíjate algo. Este reportaje que publicó el 6 de febrero, la cadena CNN, en una alianza CNN Internacional y CNN en español. Eso es muy importante decirlo, porque CNN en español realmente es una cadena muy pequeña, con muy poca audiencia, que tiene impacto en los círculos latinos del debate latino en los Estados Unidos y en los círculos políticos de América Latina. Pero no es una campaña, no es una empresa que tenga audiencia internacional. La que sí tiene prestigio, vamos a decir, entre comillas, cada vez menos, pero tiene, digamos, una llegada a los gobiernos, a la opinión pública del mundo, es CNN. Y entonces montan una operación entre CNN Internacional y CNN en español con un supuesto reportaje donde se denuncia un presunto tráfico de pasaportes venezolanos desde la embajada en Bagdad,
el cual estaría siendo usado por terroristas. Es decir, se legitima ya la idea de que Venezuela le entrega documentos oficiales venezolanos, que sirve para entrar en 130 países, efectivamente sin necesidad de visa, a terroristas. Entonces imagínate, en un clima en el mundo que después del 11 de abril del 2001, la palabra terrorista dispara las alarmas, la palabra musulmán, islámico, árabe, todo lo que tenga esas connotaciones, esas palabras, dispara las alarmas conservadoras. Porque hay todo un prontuario que ha venido tejiendo CNN para justificar las intervenciones. Entonces ahí yo quisiera empezar por esta parte de Iber y Gustavo, porque es muy importante que Venezuela sepa. El reportaje, tal como dice la canciller, o sea, no es un reportaje, es una pieza de propaganda. ¿Por qué es una pieza de propaganda? Porque está montada sobre absolutas mentiras. El reportaje no presenta ninguna prueba documental. No hay un solo nombre que se mencione, salvo el del embajador en Venezuela, de la canciller, por supuesto, y del presidente de la República. Esos son los tres nombres que se mencionan. El reportaje está armado con una fuente que yo quisiera que pudiéramos, cuando producción lo decía, podamos ir mostrando las características de este personaje, que es un operador político. Importante la fecha. Un operador internacional. Ir contextualizando para que en este programa especial podamos ahondar un poquito más en lo que fue esa denuncia que hiciera la canciller Delcy Rodríguez. Hablar de las fechas, cuándo arranca esta operación, porque no es una operación que fue montada en 2 días. Estamos hablando del año 2013, cuando comienza a prepararse toda esta operación en contra de la República Bolivariana de Venezuela y en contra del proceso revolucionario. Sí, fíjate. Si pudiéramos mostrar la primera lámina donde está en la presentación que hemos traído, que la mostró la canciller en la rueda de prensa internacional. Importante que producción nos ayude aquí para poder ilustrar hay una lámina ahí, creo que es la número 3, donde aparece un pasaporte, que es bueno que entendamos cómo ha sido montado esto, ¿no? Está este personaje, que es un ex policía. Vamos a avanzar ahí, por favor, porque vamos a avanzar donde está la lámina de los pasaportes. Del pasaporte. Eso está un poquito más adelante, vamos a esperar que lo vayan buscando. Bueno, este señor, que era policía y abogado, se infiltró en el Servicio Exterior venezolano y es asignado a la misión diplomática en Bagdad. Este señor... Eso fue en el año 2013. Eso fue en el año 2013. Entra a trabajar en el año 2013 y antes de 2013... Ahí tenemos el pasaporte. Ahí tenemos el pasaporte y vamos a demostrar que el falsificador de pasaporte es él. El delincuente es él. Porque esa imagen que estamos viendo es de un pasaporte anterior al 2010, no era pasaporte biométrico. Él se hace de un documento original de esto, lo falsifica. La letra que estamos viendo allí, vamos a ver si la podemos anotar aquí. La letra con el estudio dactilográfico, es su letra, la firma que está en el lado izquierdo, él firma el pasaporte, pero el nombre que se coloca es el nombre del embajador. Él suplanta la identidad del embajador con un pasaporte. Estamos hablando del 2013, ese pasaporte ya no se usaba en Venezuela, ese documento. Así es. Porque ya había sido sustituido por el pasaporte biométrico. Y ya, bueno, eso es un delito gravísimo, que un funcionario diplomático use un pasaporte para suplantar la identidad. Estamos hablando de Misael López. Estamos hablando del señor Misael López. Un funcionario que trabajó en el CICPC de Yaracuy y que era abogado. El testigo estrella de CNN sobre el cual se monta todo esto. El señor López, entonces, con este pasaporte intenta hacer varias cosas en Irak. Y una de ellas es estafar a la embajada y obtener dinero de una de las cuentas del banco. Por eso es que él se pone el nombre del embajador. Acude a un banco y el banco, cuando chequea los datos, ve y las firmas que no es, aunque le están entregando un pasaporte, y le retiene ese pasaporte. Y si podemos ver la siguiente lámina, la podemos ver, el banco, donde el banco le envía la comunicación. Le envía una comunicación a la Embajada de Venezuela alertando de esto y diciendo que... había sido falsificado un documento y que notificó a las autoridades policiales. Vamos a verlo. Aquí están las características que son importantes, William, mostrar esto a los usuarios y las usuarias, para que vean el trabajo de investigación que se realizó. Claro. Del lado izquierdo tenemos un recibo de pago de Misael López con su firma, y del lado derecho estamos viendo la firma que estaba en el pasaporte, ¿no? Como vemos, es la misma firma. Es decir, entonces el banco, si podemos pasar a la otra lámina,
Fíjese, esto que estamos aquí es muy importante, Ismar y Gustavo. Del lado izquierdo está en inglés el documento, el alerta confidencial que envía el banco Cairo Amman Bank a la Embajada de Venezuela. Aquí está la traducción y dice: alerta de seguridad. En nuestra filial en City Mall retuvieron un pasaporte venezolano debido a que la persona que solicitaba dinero en efectivo al cajero no corresponde con los datos registrados del cliente. Esta institución ha alertado a las autoridades policiales. Enviamos en el anexo las fotos de la cámara de seguridad y aquí está la cámara de seguridad del banco Cairo Amman Bank. Esto es un documento original que reposa en la embajada. La pregunta es si esto sucedió en el 2014. La gente diría, ay, ¿por qué? ¿Y por qué no lo denunciaron y ahora sí? Es correcto. Precisamente porque como por medidas de seguridad, cuando tú obtienes una denuncia, empiezas a hacer una investigación. Dejas correr. Dejas correr para ver qué otras cosas vas a hacer, a ver si hay otros empleados implicados. Importante explicar las características de esa embajada, que tiene unas características muy peculiares porque estamos hablando de Irak, estamos hablando del Medio Oriente y cómo este personaje se movía, viajaba a Israel, viajaba a Europa y eso le facilitaba un poco este tipo de artimañas que comenzó a montar una vez que infiltra el servicio exterior venezolano, ¿no? Bueno, entonces esta investigación empieza en el 2014. Él ya sabía que había sido denunciado, porque él sabía. Lo que pasa es que la embajada hizo la vista que no tenía información. Y le va haciendo un seguimiento. Este señor se involucra en otro problema. Empieza... ¿Qué es el detonante, William? ¿Qué es el detonante del caso? Este señor empieza... Ahí está la ruta de lo que hablaba. Incluso hay algunos tiquetes de antes de que entrara a la embajada. Antes, cuando él estaba solicitando entrar como funcionario diplomático, viajaba a Madrid, viajaba a Europa. Tengo entendido, William, que él solicitó, antes de ser aceptado en el Servicio Exterior venezolano, la nacionalidad española. Déjame para explicarte esta parte primero y luego llegar a la parte de la nacionalidad española y cómo España está involucrada en esto. Entonces este señor en 2 años recorrió Europa: Doha, Madrid, Amán, Bagdad, Estambul, Viena, Múnich. Bueno, ¿con qué fin? Lo hacía sin permiso de la embajada. El caso de la embajada de Irak, que es una embajada como itinerante, porque atiende a varios países árabes. No es una sola embajada como en otros países que hay una sola sede, sino que los funcionarios efectivamente tienen que rotar hacia Jordania, hacia el Líbano. Es decir, para atenderlos, los funcionarios consulares tenían que atender este tipo de cosas. Pero este señor, ¿por qué obtiene la embajada esto? Porque este señor sale huyendo de Jordania, el apartamento que tenía alquilado, deja una cantidad de documentos. ¿Y por qué sale huyendo? Bueno, porque se destapan 2 cosas. Se destapa la investigación policial, donde se comprueba que efectivamente él había falsificado esto y que estaba tratando de obtener dinero de la embajada. Y además porque este señor se involucró en un caso de acoso sexual. Empieza a acosar a una funcionaria local iraquí de la embajada. Una traductora, que es la que la acusa en el reportaje de ser la vendedora. Fíjate que el ladrón típico, el delincuente siempre criminaliza a su víctima, ¿no? Entonces el CNN se presta sin investigar, sin ir a las fuentes de manera antiética, a dañar la imagen de una mujer que fue acosada sexualmente. ¿Y cómo está la prueba? Porque están las denuncias en la policía de Irak que la familia y la organización tribal a la que ella pertenece, hay que entender que en esos países es como el Consejo Comunal, pues vamos a decir, se involucra la organización tribal, se involucra la familia. Eso es un delito muy grave en esos países. Para la comunidad musulmana es un delito muy grave y además la embajada atiende a la denuncia de la familia y esto se suma al expediente. Cuando se destapa esto, más la investigación policial, él sale huyendo. Y por eso es que sale tan huyendo que deja documentos, deja ropa en el apartamento que tiene, y por eso es que la embajada y los servicios de inteligencia pueden hacerse de esta información y van reconstruyendo. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que él ingresa al servicio exterior hasta su partida, o su fuga, o su huida, una vez que 2 años prácticamente, 2 años. Y otra cosa que CNN no hace, porque ¿cuál es lo grave de aquí? CNN toma una fuente, no valida si esa fuente es confiable o no, que es la primera labor de un periodista. Si la fuente que está buscando, sobre todo por la gravedad de lo que está diciendo, es una fuente confiable. CNN lo presenta como un héroe de la patria, como un funcionario digno, a un delincuente, acosador sexual, falsificador y estafador. Y usurpador. Y usurpador. Una persona que antes de ser funcionario diplomático empezó a tramitar la nacionalidad española. ¿Qué hace una persona que quiere ser diplomático en Venezuela tramitando? Vamos a ver aquí, fíjense,
Al tiempo que ingresaba al servicio exterior venezolano y sin vivir en España, pero sí viajaba frecuentemente, por supuesto, López gestionaba la nacionalidad española. Aquí están los documentos, estos documentos los dejó él también en el apartamento, donde, comunicados del gobierno de España, el Ministerio de Justicia se ratifica, llega en el año 2013, que estaba en curso una solicitud. ¿A dónde huye Misael López? Nosotros tenemos entendido, porque aquí también tenemos unos tiquetes de sus viajes a Israel, que él solicita la residencia en Israel. Entonces él estaba negociando la nacionalidad española y visa de residencia en Israel. ¿Cómo actúan los operadores internacionales? Ahí tienes también Gustavo? Otro de los documentos que ahí sí está, lo prueba. Eso lo mostró la canciller. Estado de Israel 2015, siendo funcionario diplomático, López gestionó la visa de residencia. Ahí están las constancias de entrada y salida del Estado de Israel. Es decir, un operador político, un operador que probablemente esté vinculado ya a servicios secretos del extranjero, que busca tener bases de operaciones, que se mueve por el mundo, que tiene la capacidad de falsificar documentos para engañar a una institución bancaria. Es decir, esto es un delincuente internacional. Esto no es ninguna fuente. Y lo grave es que eso es presentado por CNN como si fuese un niño de la caridad que está denunciando. ¿Quién lo contacta aquí en Venezuela? ¿Tenemos información acerca de quién lo contacta para que él comience a desplazarse como un traidor a la patria? Porque además también se le pudiera sumar a este personaje el delito de traición a la patria al infiltrarse, al tratar de vender información sobre la patria a todo lo que es el servicio secreto. Bueno, lo que se sabe oficialmente y es público y notorio es que está vinculado sentimentalmente con la abogada Lilian Tintori. Lilian Tintori, todos lo sabemos, es como la figura internacional de las agresiones y del antichavismo, ¿no? Lilian Tintori viaja con una gran capacidad operativa para ir a distintos países del mundo y además se reúne con la crema innata de los políticos del 1% del mundo, es decir, los políticos que gobiernan los países occidentales que son contrarios a Venezuela. Yo voy a diferir de Ahí William. tienes la gráfica de la abogada. Pero fíjate, de Lilian Tintori, y aquí está Misael López. Sí, además, ese es como el dato que cierra, ¿no?, el panorama, porque lo tienes todo cerradito. Yo, digamos, difiero un poquito con William en que CNN no confirma fuentes. Yo lo que creo es que CNN es, digamos, una parte fundamental de la alianza de estas operaciones. Es decir, CNN no es inocente en la manera en cómo presenta, cuándo presenta y quién presenta estas informaciones. Es decir, si tú te pones a ver cuál es el comportamiento de CNN con los otros países que están en conflicto, con Estados Unidos, mejor dicho, que Estados Unidos ha invadido, por poner en los puntos a las IE, te das cuenta que es la misma actitud, es la misma condición de propagandistas de guerra, como lo denunciaba la canciller. Ellos nos quieren vincular a nosotros con narcotráfico y nos quieren vincular con supuestos terroristas del Medio Oriente. Ahora bien, los corresponsales de CNN en las guerras que impuso Estados Unidos al Medio Oriente le hacen control de daños a los grupos terroristas. ¿Qué quiere decir esto? Los corresponsales de CNN internacional viven digamos, en los campos. Sí, hay un término que ellos utilizan que se llama embedded, que es como decir, entran en la cama de la guerra y forman parte porque además reciben entrenamiento para manejar el tema de la propaganda y el discurso político que deben utilizar. Lo ves en Siria, lo ves en Libia, lo ves en Irak y lo ves en Afganistán y lo ves en Venezuela. 5 casos de 5 países asediados por Estados Unidos. ¿Qué hacen los corresponsales? Legitiman las acciones de los supuestos rebeldes moderados, que no son más que mercenarios terroristas, y esa operación y ese relato que arman lo distribuyen a las grandes cadenas del mundo. Así ellos imponen el término ese balurdo que ellos le han impuesto a Rusia últimamente, el fake news, las noticias falsas. Ellos son, digamos, fundadores de las noticias falsas. ¿Qué hizo el corresponsal de CNN en Afganistán, Libia y Siria? Legitimar a los grupos terroristas. ¿Qué hizo Fernando del Rincón en 2014, por ejemplo? Todos los vimos en Táchira, entrevistando y en Lechería a los grupos mercenarios, que, digamos, yo no coincido en llamarlo guarimba tampoco, es un ensayo de guerra civil que se intentó implantar en Venezuela, una revolución de color. A Fernando del Rincón se le vio conviviendo con estos grupos pagados mercenarios. Si nosotros partimos de esta premisa, podemos nosotros decir que durante 2 años se estuvo preparando toda esta operación. Claro. Y uno dice, bueno, la operación 2015, ¿qué ocurre? ¿Por qué estalla en el 2017 y no en el 2015? Claro. Pero eso me lo vas a responder después. Vamos a escuchar un audio de Misael López ante una interrogante que le hace el periodista de CNN. Vamos a escucharlo.
¿Por qué hacer todo esto, Misael? Si tenías un buen puesto, un buen salario, una calidad de vida muy razonable, ¿por qué hacer todo esto? Era mi deber. Tú no puedes ser, en la vida o eres ladrón o eres policía. Yo soy policía. Por eso queremos denunciar esta operación mediática imperial de una cadena de televisión al servicio de las agencias políticas militares de los Estados Unidos. Usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión, continuamos con este programa especial Operación Imperial en contra de Venezuela. Nos acompaña William Castillo, quien es viceministro del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, y nos acompaña también Gustavo Borges Revilla, quien es periodista y analista. Dejamos una pregunta en el aire. ¿Por qué si este proceso de investigación que se desata, Supuesta investigación, sí, o la investigación que realizó ciertamente la República Bolivariana de Venezuela y la Cancillería, que duró 2 años, nosotros veníamos investigando, sin embargo, este proceso estalla mediáticamente en el año 2017? Sí, fíjate. ¿Cuál es la razón, Claro, hay William? un detalle así muy importante, porque como la mediática se basa en construir, vamos a decir, romper el orden cronológico. Eso también es uno de las graves fallas de esta pieza de propaganda. Altera fechas, él dice cosas que hizo cuando no las hizo. Por ejemplo, él sale huyendo de Jordania en septiembre del 2015. Y él denuncia el supuesto tráfico por primera vez de pasaporte en noviembre del 2015, es decir, 2 meses después de él recibir su notificación de despido. Él es despedido porque no aparece, o sea, él no es capturado. Abandonó su cargo, pues. Claro, él abandonó, ese sí abandonó el cargo, salió huyendo y entonces se le mandó un correo, porque el tipo no respondía a las llamadas, no respondía a los correos, y se le notificó por correo electrónico que había sido removido, mientras se continuaba la investigación. Entonces se le suspendió el sueldo. Cuando él empieza a no percibir el sueldo y se ve descubierto, entonces 2 meses después él denuncia a la periodista Andreina Flores de RCN, y ella saca un video donde él está leyendo, él no habla a la cámara, no había desarrollado esas artes de actuación que ahora tiene, y él habla. Y 2 meses después, en enero del 2016, el palangrista Emily Blasco, un infomercenario del diario ABC de España, saca una página con la misma versión que este señor le había dado a Andreina Flores. Estamos hablando noviembre del 2015, diciembre del 2016. Tú te preguntas, ¿por qué esto no se convirtió en un tema febrero del 2016, marzo del 2016, todo el 2016? Se supone que la noticia, cuando tú tienes una primicia, claro, lo primero que quieres es reventar esa primicia. Exactamente, porque CNN no lo sacó, porque las agencias... ¿Sabes por qué? Porque la oposición había ganado las elecciones en diciembre de 2015. Un cartucho perdido. Y era perder tiempo, no importaba, porque parecía que en 2 semanas, en 1 mes, en 6 meses, estaba fuera Maduro. Es decir, las operaciones comunicaciones se articulan con las operaciones políticas. Y tiene que tener un sentido de oportunidad. Dejan congelado esto ahí. Ahora el tipo tiene una historia que contar, habla 2 años después, un tipo que probablemente va a recibir la nacionalidad española, una persona, que es muy importante esto, que sepa el pueblo de Venezuela, que recibió de parte del gobierno de España el permiso para ser abogado, sin ser ciudadano español. Para trabajar. Para ser abogado allá, pues para ejercer la abogacía en España, así tenemos por ahí la lámina. Y además, sin tener carrera conocida como abogado, porque es lo que en Venezuela lo que era policía.
Es decir, él tenía el título de abogado. Suelen no combinar la profesión de policía con la de derecho. Pero estamos hablando entonces de un personaje, de un operador político y un operador internacional al servicio de la derecha que es utilizado para esta operación. Fíjense, con esto termino el caso de este señor. Este señor recibe de parte, ahí está, el Ministerio de Justicia de España, del Partido Popular, le otorga a él el permiso para ejercer la abogacía en España, sin tener carrera conocida, sin tener la nacionalidad. Entonces es un protegido también de estos gobiernos que operan en estos círculos de poder en contra de Venezuela y que necesitan para esta gente asegurarles nacionalidad, asegurarles medios de subsistencia, es decir, condiciones para que esas personas puedan seguir desarrollando. Vamos desnudando la cadena de hechos que nos permiten a nosotros determinar esta operación imperial. Gustavo, estamos hablando de España, PP de España. Estamos hablando de una vinculación con Israel, el Mossad. Sería bueno que viéramos la lámina que teníamos anteriormente de los operadores políticos para ir desenmascarando un poco esta operación, para banalizarse solo como un tema de libertad de expresión y para que no se victimice a CNN cuando detrás de toda esta operación hay operadores políticos, operadores que tienen que ver con el tráfico de armas, operadores que tienen que ver con diversas comunidades de inteligencia que han trabajado en operaciones previas de intervención militar del Imperio Gringo Europeo. Sí, mira, a todas luces, digamos, toda la operación es una operación estructurada por servicios de inteligencia con un oficial de inteligencia, porque este hombre a todas luces es un oficial de inteligencia de algún país, sería especular decirte cuál. Armada por los servicios de inteligencia, guardada por los aparatos políticos y expuesta por los aparatos mediáticos. Es decir, es un conglomerado contra Venezuela. No es CNN y no es este hombre. Eso hay que dejarlo claro. Así es. Porque nosotros no podemos decir que estamos peleando contra pequeñas cosas. Nosotros estamos peleando con las transnacionales de las energías, de las armas, de los especuladores financieros. ¿Cómo termina esta operación? ¿En manos de quién termina esta operación? Se dice que Fernando del Rincón, pero no. Esto fue usado por el senador Marco Rubio, republicano, para pedir sanciones contra Venezuela que se hicieron efectivas un par de días después. Bueno. La administración Trump agarra esta investigación como veraz, impone sanciones a Venezuela al vicepresidente de la República. No estamos hablando de cualquier funcionario. Es decir, todo engrana. ¿Por qué se saca en 2017? Porque estaba guardada como un activo político para cuando mejor conveniera usarla. Tan básico como eso. No la usan en 2015, como dijo William, porque no había necesidad de usarla. Vamos a guardarla como activo. Se congela. Sí, además porque así funciona la guerra política, además. Si vemos el gráfico, ¿con quién se vincula Marco Rubio? Marco Rubio tiene una biografía escrita, una investigación hecha en misionverdad.com lo dice, donde él dice que sí, que tiene familia que está vinculada al narco. O sea, el narco es Rubio, no nosotros. ¿Me entiendes? No nuestro vicepresidente. Exacto. Ross Leitner. ¿Quién es Ross Leitner? Es una reconocida lobista anticastrista y antivenezolana que es financiada por los aparatos militares de Israel. Y ¿quién es Bob Menéndez? También son congresistas financiados por los aparatos de Israel, por los aparatos financieros de Wall Street que tienen intereses en Venezuela y por ExxonMobil, que es una gran petrolera a la que nosotros, digamos, echamos del país, porque no se quisieron poner bajo condición de socios con nosotros en aquella negociación que hizo el presidente. De este lado tenemos a otro grupo, tenemos a Rich y tenemos a Noriega, con su habitual postura en contra de todo lo que signifique revolución en América Latina y que además han facilitado todo el tema de intervención en Centroamérica. Sí, son reconocidos agentes de la CIA, además. Después está Leopoldo López, uno de los Harvard Boys, un muchacho criado en Harvard, con vinculación a toda esta gente. Por eso es que ellos tienen tanto poder económico. Henry Falcón se lo dijo en estos días, por cierto. ¿De dónde saca Voluntad Popular tanto dinero? Bueno, y está la respuesta está en el gráfico. Y además en otros gráficos. Lo que tenemos que dejar claro aquí que es que, y al menos a mí me interesa, digamos, siempre remarcarlo cada vez que nos invitan, no es contra CNN, no es contra Fernando del Rincón, pues ellos son apenas peones de piezas mucho más grandes. Venezuela se está enfrentando y se va a enfrentar, porque tal parece, lo hablábamos con William ahorita, que ya está en curso una operación de cerco internacional nuevamente contra Venezuela, por varias razones. Uno, los políticos operadores a lo interno están totalmente desprestigiados y colapsados. La MUP
está colapsada. Frente a ese escenario salen de nuevo los padres y los representantes de los niños a hacerse cargo de los muchachos. ¿A qué? Bueno, a imponer sanciones al vicepresidente. El Departamento de Estado al mediodía emitió un comunicado pidiendo la liberación de los presos políticos. Y entramos en otro tema, ¿quién es el nuevo jefe del Departamento de Estado? Pero eso ya es tema para otro. Pero que también engrana precisamente en todo este mecanismo que se está reactivando en contra de Venezuela. Hemos visto algunas jugadas, hemos visto cómo Lilian Tintori se acerca por la Casa Blanca y hemos visto quizás lo que será apenas la punta del iceberg de toda esta propaganda de guerra que se teje. Vamos a conectarnos vía banda ancha con Luis Bilbao, escritor y periodista especializado en economía y política internacional, quien se encuentra en Buenos Aires, Argentina, y a él le vamos a hacer esta pregunta: ¿cómo califica la más reciente operación mediática de CNN en contra de Venezuela? Bien, yo quería ante todo decir que, en primer lugar, respaldo plenamente la decisión del gobierno venezolano de cortar la señal de CNN. Y paso a explicar. Yo soy un defensor de la expresión libre y entiendo el periodismo como la defensa de ideas, sea esto en el terreno que sea y sea practicando el periodismo que sea. Si una fuerza opositora plantea contradicciones muy severas frente a una posición oficial de un gobierno revolucionario, se le debe garantizar el derecho a expresarla. En la sociedad actual hay que entender que todo periodista participa, lo sepa o no, lo quiera o no, de la lucha de clases y toma un partido en esa lucha. Si esa lucha la desarrolla a través de las ideas, de los conceptos, de las estrategias, de los programas, bienvenido. En ese terreno se le dará la batalla. Pero si asumiendo la posición de clase que tienen quienes adversan o confrontan un proceso revolucionario, adoptan la línea de la calumnia, de la mentira, de la tergiversación, y se proponen sencillamente destruir el concepto público que tiene una dirección política y un proceso revolucionario, entonces les caben las leyes del combate y deben ser silenciados. No hay de esto la más mínima duda. Quiero decir además algo. Durante muchos años ejercí el periodismo en la clandestinidad. También durante muchos años lo hice bajo gobiernos de carácter supuestamente democrático, pero que en realidad no ofrecen en absoluto garantías democráticas de expresión en la medida en que les cierran las puertas a todo aquel que no piensa como ellos. Jamás, en todo ese periodo de clandestinidad y de combate franco, yo recurrí a la defensa de la libertad de prensa o de expresión como argumento para enfrentar una dictadura, porque yo los estaba enfrentando a ellos, y es de toda lógica que ellos me corten la voz a mí de la misma manera que yo estoy dispuesto a cortársela a ellos. A mí me parece despreciable la conducta de CNN, porque sencillamente no responde a esto. Es un acto de cobardía y de hipocresía pedir libertad de prensa cuando ellos ejercen todo lo contrario. Interesante la postura de Luis Bilbao acerca del ejercicio del periodismo y de la decisión que ha tomado de manera soberana el gobierno bolivariano ante esta propaganda de guerra. Se ha cacareado mucho acerca de esta decisión. El gobierno bolivariano
Además, siguiendo lo que está planteado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está prohibida la propaganda de guerra, y creo que ha sido una decisión que la mayoría de los venezolanos, incluso por sanidad mental, apoyamos. No, incluso por una razón. Aquí está en juego, como decía Gustavo, aquí está en juego la paz de la República. Lo decía la canciller también en el primer audio que vimos. No se puede menospreciar las amenazas que hay sobre el pueblo de Venezuela a partir de una mentira mediática. Y entonces salen los periodistas, el vergonzoso Colegio de Periodistas de Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Periodistas, la Asociación de Prensa Extranjera, a defender el derecho de los empresarios a mentir, y a mentir para dañar a un pueblo, no para dañar a un presidente, no para dañar a un vicepresidente, para dañar a un pueblo, porque lo que está en juego es la paz y la estabilidad. Por eso es que es una decisión de Estado, por eso es una decisión que trasciende a un argumento o a otro, o un detalle normativo, que por supuesto que también hay que seguirlo. Y aunque políticamente uno, por supuesto, no coincida o pueda no coincidir con Donald Trump, esas declaraciones de Luis Bilbao coinciden con lo que Donald Trump ha expresado acerca de CNN. De hecho, su primer discurso luego de que fue investido fue ante la CIA, y ante la CIA, por cierto, el discurso transmitido por el mismo CNN, él alegó que su enemigo número uno era CNN, por mentirosa y por llevar odio a la población. Quisiera un comentario tuyo a propósito de todo lo que se está gestionando en torno a esta transnacional. Sí, bueno, CNN ataca a Trump tanto como nos ataca a nosotros. Faltaría que Trump se diera cuenta que es una misma acción y que no son dos cosas diferentes. Y además yo lo que creo es que Trump está siendo, digamos, cercado por la CIA y por los medios. Si Trump triunfa con un discurso antiglobalización y contra las corporaciones mediáticas. Bueno, nosotros estamos siendo víctimas de esa corporación. Decía William que es una decisión de Estado. Bueno, sí lo es. Si están promoviendo un cerco internacional contra ti, si estás bajo sitio mediático, lo más lógico es que tú respondas a ese sitio. ¿Cómo? Bueno, cortando de raíz la señal que está promoviendo desestabilización al interno y además está promoviendo el caos. Porque fíjate qué sucede luego que CNN impone esa matriz. Factores de la oposición se activan y se despliegan internacionalmente a buscar apoyo, que presionen a Venezuela para ellos tratar de encender las calles y hacer lo que no hicieron durante todo el 2016. Como el trapo amarillo que comienzan a lanzar para activar de nuevo todo lo que son los planes de violencia. Y yo quisiera que mostráramos, para terminar, pero creo que estamos en la parte final, este tuit que me parece de Roberto Malaver, ¿no? Que resume de manera tan particular como él escribe, tan, vamos a decir, tan crítica a la vez. Con ese picante. Sí, con ese picante, ¿no? Dice Roberto Malaver, parafraseando al Libertador: los Estados Unidos parecen destinados por los medios de comunicación a plagar a América y el mundo de mentiras a nombre de la libertad de expresión. Sí, lo resume muy bien. Yo creo que resume muy bien eso. Es decir, aquí no se trata de pelear contra un periodista ni contra un medio de comunicación. Aquí es una pelea de un país que tiene dignidad, que tiene soberanía, que lo único que quiere es respeto a su proceso político, que quiere diálogo, que quiere convivencia frente a los poderes imperiales que se articulan a través de los medios de comunicación para destruir ese país. Y por eso es que es necesario seguir con nuestro pueblo andando esta labor pedagógica e informativa que hemos comenzado. Vamos a compartir algunos tweets que también nos han enviado los usuarios y las usuarias. Tú has reportado alguna sintonía a través de tu celular. Carlos Silva Amariz, esto es lo que busca con la etiqueta CNN, Operación Imperial, guerra mediática en contra de tu país, y muestra los casos en donde CNN ha servido para precisamente intervenir en los países. Así es. Tenemos otro, Marlene Castro. CNN, Operación Imperial, desestabilizadores y provocadores de guerra en el mundo. No hay verdad en sus noticias, dañinos y violentos. Parte de la participación. Miriam Pérez, CNN, Operación Imperial, no podrán con nuestra revolución. Ya esa basura de CNN en español, infame, enterrada para el bien de la salud pública. Margo Álvarez, CNN, Operación Imperial, la caballería mediática arremete contra Venezuela, pero no podrán con el pueblo, con Chávez. El popular Luisito nos escribe: CNN, Operación Imperial, que incita a la desestabilización del pueblo venezolano, pero no podrán ni volverán, no se saldrán con la suya. Parte entonces de lo que ha sido la intervención
de los usuarios y las usuarias a través de las redes sociales en este programa especial que nos permitió a nosotros abrir ese abanico interesante que describe lo que ha sido esta operación imperial contra la República Bolivariana de Venezuela, denunciada por la canciller Delcy Rodríguez, denunciada por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. ¿Alguna palabra final para despedir el programa, Gustavo? Sí, habría que hacer otro programa para hablar de los defensores de CNN, por ejemplo. Un datico ahí al final. El presidente del Colegio Nacional de Periodistas es recién nombrado secretario de la MUD, Tinedo Guía. A propósito de la ecuanimidad y de la ética periodística y tal, que tanto esgrimen ellos. Sí. ¿Ha muerto el periodismo, William? Cuando uno ve, como Nietzsche se pregunta, yo siempre me pregunto esto porque uno, desde esta profesión, desde la ética, cuando ve que se viraliza esta forma del no ejercicio del periodismo, uno tiene que preguntarse eso. Yo creo que el periodismo como ejercicio ético está en grave peligro si es que no está en terapia intensiva ya, porque como decía Gustavo, se ha alquilado, se ha vendido a los poderes económicos y opera como un instrumento cultural de hegemonía y de control del poder, rompiendo toda ética, rompiendo todo compromiso con la verdad, rompiendo todo compromiso con la vida. Porque cuando se imponen estas mentiras no se está pensando en los fallecidos, en los muertos, en las víctimas que han sido masacradas en todos esos pueblos. Y en los pueblos que son los que sufren las consecuencias de esto. Entonces, yo creo que valdría la pena a los defensores de esto, a los defensores de la libertad de expresión empresarial, que trabajan para los empresarios, para que los empresarios puedan decir y puedan dañar la verdad, creo que tendremos que hacer una investigación más allá. Pero lo más importante es que el pueblo venezolano reconozca la verdad. Así como hay una misión, ¿verdad? Reconozca aquí dónde está el engaño, quién te engaña y para qué te engaña. Ya para terminar, yo quisiera recomendar dos textos de periodistas. Thomas Gordon es un periodista para algunos cuestionado que escribe toda la historia del Mossad y explica cómo son contratados periodistas de diversas agencias internacionales para ponerlos al servicio de los cuerpos de inteligencia, en este caso específicamente del Mossad. Y otro texto que yo siempre recomiendo, que se llama Operación Hollywood, la censura del Pentágono, es un extraordinario libro del periodista David Robb. Él aquí presenta un historial de guiones que han sido censurados por el Departamento de Estado y por el Pentágono, y además enumera cuántas oficinas hay dentro de las Fuerzas Armadas gringas y dentro de todo lo que es el sistema imperial para censurar y poner a disposición guiones que favorezcan las posturas y las intervenciones internacionales. Son dos textos que les dejamos para estudiar hablando del buen periodismo. Nosotros nos despedimos, por supuesto, agradeciendo la participación de William Castillo, de Gustavo Borges Revilla en este programa especial, y los esperamos en una próxima oportunidad.